Muy bien, en la mañana de Borrador Definitivo retomamos un tema que ha sido una constante de este programa, pero que lo teníamos olvidado en el último tiempo, que es las políticas extractivistas y su práctica y su relación con el medio ambiente y su relación con la gente. Y una de las políticas extractivistas más violentas que ha tenido la Argentina en el último tiempo es la de Vaca Muerta en Neuquén. Recordemos, por estos días se están cumpliendo 10 años de aquel acuerdo a libro cerrado que se hizo con Chevron YPF, que tenía algunas cuestiones que nos va a interesar tomar en el día de hoy. Cuando hablamos de estos temas siempre nos gusta recurrir a la gente que sabe, y en este caso estamos con Martín Álvarez Mulali, que es integrante del Observatorio Petrolero Sur y que siempre nos da una mano con estas cuestiones y nosotros lo agradecemos mucho. Martín, muy buenos días y gracias por estar con nosotros. Hola Juan, ¿cómo estás? Buenos días, profe. Yo decía un poquito en la introducción, el 28 de agosto se votó aquel acuerdo del 2013, aquel acuerdo Chevron-YPF, que fue no solamente un acuerdo firmado casi a hoja cerrada, casi sin conocerse, sino que también desató una represión terrible, una represión como pocas veces se vio en Neuquén, que empezó en la mañana y terminó bien entrada la tarde. Sí, estuvimos ahí y fuimos parte de esa gran movilización y de esa gran resistencia que hubo. De hecho, ahora se hicieron algunas actividades en homenaje a esos 10 años y en ese proceso recordábamos algunas cosas. Por ejemplo, recordamos que la cabecera de la marcha tenía la consigna de Vaca Muerta, saqueo, contaminación y muerte. Creo que hoy, a 10 años, podemos decir que eso está cumplido. Y era algo que, un poco cuando comienza a aparecer esta situación de la explotación de no convencionales, todas las informaciones que nos llegaban de Estados Unidos y de Canadá daban cuenta de una contaminación muy fuerte y sobre todo de muertes en distintos sentidos. No solamente en un aumento muy significativo de muertes obreras por el esquema que tienen, sino también de muerte de biodiversidad. Digamos. Nosotros llegaban las imágenes de documentales como Gasland, donde se prendían fuego las canillas, se prendían fuego lagos, y un poco eso, no a ese nivel, pero Vaca Muerta, hoy, 10 años después, con 2.600 pozos, con casi un 8% de su explotación proyectada, realizada, hemos visto y vemos cosas a niveles de impacto sumamente fuertes. Mientras que la política de negacionista que tenía principalmente la compañía YPF, pero también el Estado Nacional, sigue vigente. Por ejemplo, en esas instancias nosotros, una de las cosas que nos llamaba mucho la atención eran los movimientos sísmicos que estaban ocurriendo tanto en Oklahoma como en Alberta, en Canadá. Y eran movimientos que habían aparecido con el fracturamiento hidráulico. Cuando hacíamos el planteo acá, la publicidad que sacó YPF para hacer callar y tranquilizar y conseguir la licencia social era 0% de probabilidades de sí. Y al día de hoy, en la zona, desde que comenzaron a fracturar, llevamos más de 450 movimientos sísmicos que tienen como consecuencia que muchas de las viviendas se estén rompiendo. De hecho, han tenido que demoler viviendas con peligro de derrumbe, que tenemos a una población como la de Sausal Bonito muy afectada, donde los niños no quieren dormir en su casa y terminan o durmiendo en el auto o yéndose del pueblo a visitar a otros pueblos porque no pueden estar, sienten temor. Y lo mismo ocurre con la gente mayor, que cuando los movimientos pasan no tienen tiempo de nada. Entonces hay una situación ahí de angustia muy grande. Ahora ponele, el fin de semana tembló viernes, sábado y domingo, 3 días consecutivos. Es decir, es una constante y eso nos lo trajo la fractura hidráulica. Y el gobierno sigue insistiendo que no se puede decir que es la fractura hidráulica. Y hay una coincidencia espacial y temporal
fracturas que están haciendo fracking y los epicentros de los movimientos. Todo esto que vos nos contás nos marca una situación terrible. Ahora, nosotros recordemos que todo esto está tan viciado de nulidad que, por ejemplo, el acuerdo aquel firmado el 28 de agosto del 2013 se firmaba con una empresa que había sido condenada justamente por hechos de este tipo en Ecuador. Y yo recuerdo que en ese pliego lo que se decía, la publicidad era que con esto se lograba progreso en la zona, no había ningún riesgo ambiental y la soberanía energética. ¿Qué de todo eso se puede decir que se cumplió? Bueno, sí, tal cual como decís vos, el acuerdo fue secreto y de hecho los legisladores votaron algo que no conocían y que todavía no conocen, porque a pesar de que fue judicializado, Chevron y YPF nunca terminaron de entregar todo el acuerdo en su profundidad. Hay muchos anexos que nunca lo entregaron. Entonces, ese en principio marcaba una situación, es decir, nosotros lo que veíamos es que iba a existir para poder avanzar una lógica de degradación democrática. Entonces todas nuestras instancias democráticas iban a ver trastocadas en función de la imposición de este tipo de proyectos y de las reglas de juego que este proyecto impone. Y a eso lo estamos viviendo hasta el día de hoy. Ahora tuvimos una audiencia pública para un oleoducto que van a colocarlo en el Golfo San Matías, que esto es muy cerquita de Península Valdés, para exportar el crudo de estas áreas, ¿no? Y eso lo hicieron, la audiencia pública se hizo prácticamente un acto político y la gente que iba a hablar y a intervenir de manera crítica no pudo ingresar porque le pusieron una patota de municipales y de la UOCRA y no pudo ingresar, digamos, fue golpeada. Entonces, todas cosas así que vimos comenzar con la era del fracking. Y esto realmente es un punto muy significativo para lo que son los territorios. Vos me preguntabas, ¿qué es de todo esto quedó? Bueno, soberanía energética, hay que discutir el concepto de soberanía, porque muchas veces se habla que se confunde autoabastecimiento con soberanía. Hoy Vaca Muerta tiene una representación muy grande dentro de lo que es la matriz energética de la Argentina. Matriz energética que es más del 90% fósil, que es más del 50% gasífera y que tiene grandes problemas que no han sido atacados por esto, por el desarrollo de Vaca Muerta. Por ejemplo, la gran parte del consumo energético argentino tiene que ver con el transporte. Y esto es algo que el desguace de los ferrocarriles de los 90 nunca lo revertimos. Y no nos ponemos a discutir por qué no revertirlo. Y en materia de generación, no se puede hablar en clave de soberanía cuando vos tenés una dependencia de estos fósiles que son no convencionales. ¿Por qué? Porque los no convencionales, como es rascar el fondo de la olla, como están en lugares de difícil acceso, que es roca madre, poder extraerlos requiere de mucha inversión y para poder sostener la inyección de esos hidrocarburos tenés que estar perforando todo el tiempo. Un pozo de fracking al año cae un 50%, al año y medio casi un 75%. ¿Qué va a pasar cuando vos no tengas dinero para darle los subsidios a las empresas, como le estás dando el día de hoy, para que las empresas se extraigan para tener hidrocarburos? Lo más factible es que tengas una crisis energética sin parangón porque la caída es muy inmediata. Entonces, en muy poco tiempo, lo que puede estar pasando es que generaste una dependencia de combustibles fósiles no convencionales que van a hacer que la energía a mediano plazo sea un bien de lujo. Y mediano plazo estamos hablando de acá a una década. Porque ahora, ¿cuál es? Tiene las condiciones internacionales para que este hidrocarburo costoso de extraer sea competitivo a nivel internacional. Esto, las empresas, mientras les sea rentable, van a extraer a como dé lugar y eso va a ser un saqueo, digamos. Es un recurso que si vos no invertís, mucho se te cae.
Y para invertir mucho, las empresas te piden condiciones caníbales. De hecho, la balanza cambiaria entre los dólares que ingresaron para Vaca Muerta y los dólares que egresaron da negativa. Pero no es que da negativa por unos pocos dólares, da negativa por miles de millones de dólares. Y vos decís, pero ¿no era que en el Vaca Muerta nos iban a caer los dólares que el país necesitaba? Bueno, sí, esa narrativa tampoco se... O sea que hasta aquí venimos casi desmitificando todas las leyendas hechas sobre Vaca Muerta. Pero hay una que me parece esencial también en este caso, que es, por ejemplo, se ha denunciado en este último tiempo al menos 1.050 accidentes, 15 muertes y un convenio laboral que fue reformado justamente para embellecerlo más para las empresas. Y fue una adenda al convenio colectivo de trabajo de petroleros porque ellos permanentemente están reclamando necesitamos que Argentina tenga reglas claras de juego, te dicen todo el tiempo. Bueno, las reglas de juego claras fue en este caso esa modificación en 2017 y del 2017 a la actualidad, como cambiaron tanto la actividad, tenemos ya 15 muertos. Y el número de accidentes con muchos obreros con amputaciones, brazos que perdieron, piernas que perdieron. Esto es algo que en Estados Unidos nosotros también lo habíamos visto. De hecho, había un estudio en su momento del New York Times que nos había impactado mucho porque decía que en el mismo periodo que ocurrió la guerra de Afganistán se había comparado con la cantidad de muertos de obreros en la industria petrolera. Y había más muertos obreros que soldados caídos en la guerra. Tiene que ver con que la rentabilidad, al ser tan poca, los esquemas que tienen son muy intensos, es decir, los tiempos se aceleran mucho y para poder tener bastante rentabilidad flexibilizan mucho el trabajo. La adenda es una flexibilización laboral, que antes vos, por ejemplo, tenía 60 kilómetros por hora de viento y no se podía trabajar. Ahora sí, lo tienen que hacer. Y tienen que estar arriba de las torres trabajando con esa cantidad de viento. Se les dejó de pagar todas las horas de traslado, entonces el trabajador, para poder más o menos llegar al salario que tenía, termina haciendo bastantes horas extras o demás. Las jornadas son de 12 horas, y perdieron en esta modificación un trabajador por tarea. Es decir, ponele, si antes 4 tenías vos en boca de pozo, ahora tenés 3 para hacerlo en tiempos más cortos. Porque todo el tiempo, por ejemplo, cuando comenzó Vaca Muerta con Chevron y YPF, el promedio de fracturas por día era de 4 fracturas. Hoy anda en 13 fracturas. O sea que vos aceleraste el tiempo 3 veces más con menos trabajadores. Bueno, el resultado de esto es mayor accidentes laborales, mayores obreros muertos y incidentes ambientales. Hoy tenemos que los incidentes ambientales hasta 2022 eran de 5 incidentes por día. Cuando estamos hablando de incidentes, estamos hablando de derrame de crudo, derrame de clínico, fuga de gases. Es un panorama realmente terrible. Uno, digo ya como para ir cerrando, uno tomando aquello que te decía al principio del acuerdo Chevron, vos en realidad le pusiste muy bajo valor a todo eso porque, por ejemplo, el progreso en la zona, esta idea de que toda esa zona se iba a convertir en la nueva Dubái, no creo que Añelo hoy se parezca mucho a Dubái, por lo menos al centro que conocemos de Dubái por televisión. Pero hay que ir a las estadísticas, Juan, las estadísticas públicas. Hoy Neuquén, que es la provincia que concentra el 95% de la explotación de vaca muerta, está por encima del promedio del índice de pobreza nacional. Hoy tiene 38,8 de pobres. Añelo, que nombrabas recién, vivimos con cortes de rutas de parte de vecinos autoconvocados porque no tienen servicios básicos como gas, luz o agua, viviendo enfrente de pozos de gas que generan luz o con manguerones que les pasan por la esquina de su casa de agua que van desde el río Neuquén hacia los pozos de fracking. Sin embargo, ellos no tienen agua.
Entonces viven con cortes de ruta. La situación no ha mejorado, incluso se ha potenciado una desigualdad que tiene características muy especiales, porque una de las cosas que tiene el fracking es que demanda de mucha mano de obra. Entonces vos decís, bueno, eso es bueno. No, eso dispara por sobre demanda a los precios en cualquier lado, digamos. Hoy tenés un monoambiente chiquito en Añelo, está $1.000 de alquiler por mes. Entonces, en ese monoambiente tienen que meter 4 o 5 cuchetas para pagarlo entre varios trabajadores. O sea, los trabajadores hacen una pequeña diferencia. En realidad, si vos me decís quiénes son los verdaderos ganadores de Vaca Muerta, son realmente las empresas de servicio que son los mismos familias de las clases políticas entre locales y nacionales. Ante esta situación, ¿hay resistencia más allá de Añelo? ¿Hay resistencia en el pueblo neuquino? No, por ahora la resistencia más grande se la brindan las comunidades mapuche, que son las que están en el territorio y se ven altamente afectadas. Después hemos visto que hay una colonización de gran parte de las estructuras políticas, sobre todo los sindicatos, que fueron uno de los actores importantes de resistencia en ese momento, hoy están paralizados. El movimiento estudiantil, que tenía una fuerza muy grande, hoy no está movilizado, digamos. ¿Cuánto tiempo va a llevar que la sociedad neuquina comience nuevamente a movilizarse? No sabemos. Sí es distinto la situación en Río Negro. En Río Negro la avanzada está siendo reciente y la resistencia cada vez tiene mayor peso y un crecimiento. Martín, te agradecemos muchísimo tu atención en este día para aclararnos un montón de cosas. La verdad nos quedamos con muchísimas dudas, pero algo que no se ha dicho nunca, el tiempo es tirano y nosotros eternamente agradecidos por tu tiempo justamente en dispensarnos esta nota. No, gracias. Gracias a ustedes y que tengan una linda semana.